A ver, chicos, gracias por estar acá, Tierra y Lombrices. Tengo que dejar un espacio más o menos así para poder hablar, ya me dijeron. Bueno, a ver, chicos, vamos a hablar un poco hoy para los que estén, para los que puedan pasar. No tengo luz atrás como corresponde, que tendría que tener una luz para poder iluminar mi parte. Mi parte posterior no tengo nada para enfocar, para dar una buena imagen, para dar una buena... No sé, ahí estamos más... Tengo que estar alto en el cuadro superior de la pantalla, no puedo estar en el cuadro inferior, a veces lo podemos... No tengo cámara, super cámara, no tengo nada de eso. Bueno, tengo lo poco que tengo, chicos. Bueno, eh, gracias Tierra por estar acá. Lo que quería decirles hoy, chicos, que primeramente vamos a tener días para poder emitir. Vamos a hacer en vivos de 30 minutos, pero los en vivos van a ser de cocina, chicos. No vamos a hacer nada que sea fuera del lugar de lo que tenemos que hacer nosotros que incumbe al canal. Perdónenme que le diga esto, ahí van a tener llavecita los que son amigos del canal, van a tener llavecita, que son compañeros, que son amigos, van a tener llave. Vamos a dar unos tips de cómo hacer las cosas, cómo comprar un electrodoméstico para la cocina, chicos, qué cosas ver a favor, qué cosas ver en contra, qué es lo que me sirve. Gracias Silvio S. Arruda por estar acá. El saludo brasileño, dice Silvio. Vamos a ver qué podemos comprar, cómo podemos guardar las cosas en el freezer. Ahí hay una personita, me parece que está muy cerca de por aquí, que ya hizo un video de cómo guardar las cosas en el freezer. Pero vamos a estar optimizando todo eso, chicos. Optimizando espacio, optimizando gasto energético. Gracias Alicia por estar acá en mi primer like. Saludos amigo Piato. Dice, gracias miles chicos. Vamos a estar optimizando todo. ¿Para qué? Para poder tener guardado en el freezer las provisiones de todo el mes. Porque una chica me preguntó, dice, ¿cómo? ¿Vos tenés guardado lo de todo el mes en el freezer? Y sí, chicos, porque yo tengo que prever lo que voy a hacer durante todo el mes. Yo preveo el gasto que voy a tener durante todo el mes. Preparo comida, guardo, preparo cosas, dejo preparadas cosas eh, preparadas cosas que son previas a hacer la comida también. Uno, gracias Mile Ali, uno deja preparado ya una cosa para poder confeccionar después la comida que para un día determinado va a decir, bueno, ese día vamos a hacer tal cosa, pastas, otro día vamos a hacer carne, otro día vamos a hacer cosas veganas, hay gente que le gusta cosas veganas, vamos a hacer esto, vamos a guardar latas, porque las latas nos convienen. La lata lo que tienen de dificultad, chicos, es que tienen puros conservantes la lata. Sodio, el que no puede comer sodio, lata, no me hablé. Porque la lata es sodio puro. O sea, para conservar un alimento, tenés que tener sodio en una lata, porque no lo podés conservar. Hay algunas latas que son de consumo inmediato que no tienen sodio y se puede consumir, por ejemplo, el atún en lata es sin sodio, es verdaderamente sin sodio, chicos. Ustedes lo pueden consumir tranquilamente, el lomito de atún sin sodio, eso en lata, chicos, ustedes lo pueden consumir tranquilamente. Mayonesas que vienen sin sodio también las pueden consumir. Se pueden conservar. Mayonesas veganas vienen a full, chicos. ¿Pueden comprar mayonesas veganas? Sí, pueden comprar mayonesas veganas, chicos. Las pueden guardar en la heladera. Recuerden que la mayonesa está pasteurizada, así que no van a tener ningún drama en guardarla en la heladera. Y si no la abren, eso va a tener, fíjense, atrás de la mayonesa siempre la fecha de vencimiento. Y cuando el producto está abierto, ¿qué dice después del producto abierto? Pero casi siempre la mayonesa tiene una pasteurización buena y no tiene ningún problema, chicos, con eso. Recuerden el que tiene gas que no sea gas de red, que no sea gas que como que viene el agua de la canilla, que viene el gas que viene domiciliario, el que tiene bombona o gas en garrafa o en... Gracias Juani, te quiero un montón, que se te multiplique mil veces, te quiero muchísimo mi Juani. Chicos, el que no tiene gas, miles de gracias Juani, te agradezco un montón, te quiero muchísimo Juani. Ella siempre está atenta
Ella siempre está ahí a full, eh, ayudando a todos. Esto se basa en eso, chicos, en ayudar, no solamente económicamente. Ella ayuda, que tiene un gran corazón. Ayudan siempre ahí. Tierra también, todos los que están ahí, chicos, Alice, Silvia, gracias miles, chicos. Voy a seguir diciendo esto. O sea, chicos, tengo poco tiempo. O sea, vamos a hacer rápido esto. Para guardar las cosas, ustedes primero tienen que saber vencimiento de las cosas. Y cómo van a ir, en qué sector del freezer voy a guardar las cosas. ¿Mi freezer es apto para guardar cosas durante mucho tiempo? ¿Qué tipos de freezer hay? ¿Cuáles son los fríos? ¿Me conviene un freezer que sea no frost? Y chico, a mí no. Al que le conviene el no frost, y vio, ¿no? Si lo compraste no frost, está bien. Recordá que el no frost trae una varilla que adentro tiene una resistencia para poder hacer el descongelamiento cada 8 horas del hielo que se produce en el evaporador del freezer. Recuerden eso, chicos. Ventajas y desventajas de un freezer. No frost, de un freezer cíclico, y de heladeras comunes que no tienen, chicos, mucha capacidad para guardar. Ustedes tienen que tener un freezer con mucho almacenamiento, sí. El freezer. Primero, cuando voy a comprar un freezer, chicos, ¿qué pregunto? El evaporador. El evaporador son los caños que van a traer el frío dentro del freezer, chicos. El evaporador es la serpentina, los cañitos que van por adentro del freezer. Que algunos estén incrustados y otros están al exterior. ¿Me conviene que estén al exterior? Sí, chicos. ¿Pero va a rendir más? No, no va a rendir más. Me va a rendir menos esa heladera. Ese freezer no me va a congelar como corresponde, chicos. Muchos me dicen, se me pasa el olor de la parte de abajo del refrigerador a la parte de arriba del freezer. Y claro, chicos, porque ahí hay un intercambio gaseoso de lo que está abajo hasta lo que está arriba. Y recuerden que la vela, que es la que se enciende, que da calor para poder sacar todo ese hielo que se va formando, ir manteniendo el evaporador limpio. Y chicos, es muy complejo. Casi siempre tienen problemas y después pasamos a problemas mayores, porque vos no sabés que eso no está andando y se te empieza que se me congeló el ventilador, la aleta que la hélice que está desparramando las cosas, está haciendo su trabajo y eso no hace más trabajo, chicos. Entonces, ¿conviene una heladera carísima? No, no conviene una heladera carísima, conviene una heladera que tenga un panel. Que vos digas, uy, tiene un panel y un panel digital. No, chicos, porque alguien que no es técnico electrónico y es técnico en heladera no le va a reparar esa heladera, para nada. Para nada te va a reparar una heladera de esas. Conviene que tenga muchas puertas, chicos, y yo prefiero que tenga capacidad, no que tenga muchas puertas. Porque cuanto más puertas tienen y cuando tienen dispenser, no. Yo no elijo con dispenser. ¿Que hay contras? Sí, chicos, pero hay formas de poder reparar una heladera sin tener que gastar tanto. Y sí, chicos, nada más que el que la repara no le va a decir los secretos de lo que es reparar una heladera. Te va a decir, me la tengo que llevar allá al taller y te la tengo que arreglar. Y cuando te la llevo al taller, te la tienen que arreglar y te dicen, mira, fue esto, fue lo otro. No, chicos, eso no se hace, porque vos estás lucrando con lo que le pasa a una persona, chicos. Una persona tiene que cuidar el ingreso, más en un país cuando estamos en un país que es un país económicamente que está devastado, digamos, por tantas cosas que pasaron, no de este momento, de anterior y que siguieron con la pandemia y todo. Entonces nos tenemos que preocupar por cuidar lo que compramos. Yo puedo gastar más de lo que compro, chicos, económicamente hablando. Yo puedo gastar 50.000 pesos si yo gano 30. No, chicos, no. Si yo gano 30.000, no puedo gastar 50.000. Por eso es que hacemos la compra mensual. ¿Por qué? Vos haces la compra mensual y ya tenés tu stock. Ya tenés lo que tenés que comprar todo el mes.
Y vos no tenés que estar pensando, wow, esto va a aumentar. No, no va a aumentar porque lo tengo en stock. Hay una chica muy linda que agarra y ella agarra y hace eso. Guarda en stock y tiene provisiones. No porque viene una guerra, no, porque viene la economía de guerra, chicos. Entonces ustedes agarran, la economía es así, se dice economía de guerra en un sentido coloquial, lo decimos. Yo tengo de los dos y el que hace escarcha es mejor para almacenar. Obviamente, el que hace escarcha, el que hace frío y no es seco y no te produce el calentamiento adentro de la heladera con la vela, que vendría a ser la resistencia que calienta para que eso se descongele, es mejor. Sí, chicos. ¿Es peor el sistema? Y si vos, ¿con qué ojo lo vas a ver? Me sale 500.000 al lado de otra que me sale 1000. Me sale 500.000 al lado de otra que me sale 120.000. Y la que me sale 120.000 tiene el. Porque lo primero que tenés que preguntar cuando vos vas a comprar la heladera, el refrigerador, el freezer, vos tenés que preguntar el evaporador. ¿Con qué está hecho? Evaporador de ¿cómo es que se llama? Es un evaporador de aluminio. Recuerden que el evaporador de aluminio no te sirve para nada, porque te va a durar de Natal a Santo Estéfano, decía mi abuela, de acá a nada. El evaporador de aluminio no, chicos. El evaporador de cobre. El aluminio se te rompió en el acto y si está incrustado, porque la heladera que tiene la serpentina, el evaporador incrustado, se te rompe y vos no sabés lo que está dentro. Pero ya más o menos sabemos las marcas acá en Argentina, dos especialmente, que tienen evaporadores que son de aluminio, chicos. Y anteriormente, en los años 90, venían los freezer bajo mesada que traían evaporadores externos pero de aluminio. Recuerden que un evaporador de aluminio no te sirve en cierto modo porque se te rompe. Pero ¿cuál es la diferencia en que se te rompa una heladera de 120.000 y que se te rompa una heladera de 500.000? Que vos vas a poder comprar otra de 120.000 y no vas a tener ningún problema. O vas a poder ponerle un sellador de fugas que es el K11 y bueno, si hay un buen técnico que te lo vaya a reparar, le va a poner un buen sellador K11, lo va a dejar circular por el evaporador y te lo va a sellar y esa heladera va a funcionar perfectamente. Tierra y lombrices, bendiciones, dice ahí. Y no está abriendo 10 veces al día. Mucho tiempo y no se está abriendo 10 veces al día. Ahí está hablando Tierra, gracias miles Tierra. El viento tiró un árbol gigante justo donde está un transformador de luz por casi 22 horas y no tuvimos luz. En mi freezer escarcha no se derritió. Chicos, el freezer, ¿qué es freezer? Que tiene escarcha y que es freezer que congela las paredes, no desde el evaporador externo, porque necesita mucha potencia, porque tenés que estar trabajando para congelar todo lo que está dentro, no es un frío directo que lo transmite de la pared directamente a los alimentos. Ese freezer tiene ventaja y tiene recontra de ventaja, porque te gasta muchísima luz. Tiene que estar funcionando. Porque ¿cómo haces para congelar una cosa cuando no tiene frío directo sobre lo que vos tenés que congelar? Ese es el tema, chicos. ¿Conviene el frío directo? Sí. ¿La comida sin abrir el freezer va a durar 24 horas? Sí. Y más también. No, cuando se corta la luz porque hubo un problema grave, no toquen el freezer, no lo abran para nada. Acá hubo un corte en Argentina que fue todo Latinoamérica, hasta Brasil, porque nosotros proveíamos 220 a Brasil y ellos lo pasaban a 230, me parece, no sé, o 110 para una parte de Brasil, no sé cómo era. Pero la parte sur de Brasil la aprovechaban desde Argentina. Y bueno, chicos, cuando hubo ese problema, tuvimos mucho tiempo sin luz. Pasaron las 24 horas y cuando abrí el freezer, que llegó la luz, estaban ahí las cosas congeladas, como corresponde, chicos. Un freezer te tiene que mantener y te tiene que asegurar la cadena de frío. El otro no me asegura la cadena de frío. Yo tengo los dos sistemas.
El otro no me asegura ninguna cadena de frío. Entonces puedo decirlo tranquilamente acá cómo es un sistema y cómo es otro. Voy a tener pérdida o ganancia. Saca los cálculos. Si una heladera con freezer de varios pies, que es alta, te sale 120.000, es económica, chicos. Es muy económica. Digamos, es una cosa que no cuesta nada, es una cosa, no, sí, no costará nada, chicos, pero más te va a costar si tenés que reparar algo que no lo vas a poder volver a comprar, porque 500.000 pesos es un dineral, chicos. Una heladera de $3.000, chicos, no la podés, ¿qué haces? O sea, o de $1.000, no, $1.000 no, estamos hablando, sí, de muchísimo dinero. Esas heladeras que son carísimas y tienen Bluetooth y tienen conexión, sí, a mí me gustaría tener Bluetooth, tener conexión Wi-Fi, tener todo lo que quiera. ¿Para qué lo querés? ¿Para qué querés el dispenser? Si el dispenser tiene una jarrita que no te entra nada. Enfriate el agua adentro de la heladera. Chicos, somos muy quisquillosos nosotros. Somos muy que queremos todo. No, hay que ir acostumbrándose. ¿Por qué yo digo que vayan preparando las cosas cuando tienen que guardar y que vean lo que están comprando? Para ahorrar, ¿quién es la que sabe cuánto se gasta en el hogar? ¿El hombre, nosotros cuando vamos a trabajar, o la mujer que está en el hogar y está mirando cuánto se está gastando, chicos? La mujer es la economista del lugar, del hogar. La mujer sabe si puede ir a comprar algo. ¿Cuándo tu poder adquisitivo cae? ¿Cuándo vos sabés que tu poder adquisitivo no alcanza? Cuando vos vas a comprar y decís, esto no me alcanza para nada. Cuando vos te podés dar un lujo extra, que vos vas a comprar y te podés dar un lujo aparte, ese poder adquisitivo es el bueno. Es que yo me fui de vacaciones. ¿Por qué? Porque me sobró el dinero. ¿Entienden, chicos? Cuando te sobra el dinero vos podés decir, wow. No sé si se me está escuchando bien o no, perdón, chicos. Yo no me estoy monitorizando para nada. Quiero saber si se escucha bien, si no se escucha bien, si me pueden decir ustedes, chicos, les agradezco un montón. Bueno, lo que vamos a hacer es esto, chicos. Vamos a hacer 2 días, vamos a tener 2 días para poder transmitir, que son los que me dice YouTube y Google, que van a ser los días lunes y los días sábados. Si no es un sábado, a mí me dice el viernes, voy a tratar de correrlo al sábado. Vamos a ver cómo anda eso. Vamos a hacer los días lunes y sábados, porque es lo que me dice el calendario de YouTube, donde yo puedo y qué horario es, más o menos es a las 18 horas de Argentina, estamos a las 20. Yo esperé un rato porque primero quería hacer esto para explicar cuándo voy a hacer mis en vivos y cuándo yo puedo estar en vivo, y los voy a poner programados. Así, chicos, los en vivo programados, vamos a poder hablar sobre estas cosas. Cuando me pregunten algo sobre algo, cómo se prepara una masa, qué hacer, cómo poner el horno, cuál es la diferencia entre un horno convector y un horno común, un horno a gas de piso que calienta desde abajo, un horno que calienta arriba y abajo que es de grill, que es con vela, que vendría a ser de luz. Esas diferencias, chicos, hay que tenerlas muy en cuenta. Y cada uno sabe lo que tiene en la casa y cómo anda cada cosa. O sea, ustedes conocen su horno, cuánto calienta, cuánto no calienta. ¿Qué conviene más? Cocinar en microondas, que son 700 watts por hora. Cocinar en una estufa, le dicen ustedes, cocina que sea a gas, en un horno. Conviene cocinar en una cocina en el anafe a gas. Conviene cocinar en una cocina que sea de resistencia eléctrica, en el anafe o en el horno. Bueno, chicos, eso hay muchas cosas que uno las puede ir dilucidando y podemos ir sacando conclusiones, y cada uno sabrá qué tiene que hacer. O sea, si ustedes están por comprar una cocina, si ustedes están por comprar algo, recuerden que el microondas es lo mejor, aunque todos digan, el microondas sale mal todo.
Chicos, el microondas es rapidísimo, no quema las cosas, que recuerden que la comida quemada es cancerígena, hace mal. Recuerden que solamente está batiendo moléculas. Recuerden, porque hoy estaba escuchando una cosa en un programa de televisión y digo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, alma de cántaro? ¿Qué estás diciendo, mujer? Claro, estaban hablando de los hornos a microondas. Dice, si abro la puerta, me agarro una radio. No, no te va a... No, chicos, tiene seguridad el microondas, por favor. No te va a pasar nada. Entonces con los teléfonos estarías irradiado. Está bien que el microondas tiene potencia, chicos. No se olviden de eso, que tiene mucha potencia. Y una antena de Wi-Fi no tiene potencia, chicos. Una antena de Wi-Fi es ínfimo, son nada. El horno a microondas, mucha potencia, es una radiación, pero no es ionizante, no te va a hacer nada, no te va a cambiar, modificar la comida, no te va a hacer nada de eso. Recuerden que ustedes pueden hacer unas papas rápidamente, las cortan en bastones, las ponen en microondas, las tienen re bien hechas, pueden hacer un puré hasta con esas papas fritas, que no son papas fritas, porque viene adentro de un tupper, que no es tupper, es microware. El microware es viene a ser como si fuera un plástico, pero es específico para microondas, no hay plástico. Donde usted le dice plástico y abajo hay un triángulo de reciclaje, eso no va ni para freezer, ni para el microondas, ni para nada, porque eso es contaminante, chicos. Tenemos plástico ahí, a la vista. No. Microware para microondas, Tupperware para el freezer. No metan cualquier cosa, agarren bolsitas de freezer, que las bolsitas de freezer no tienen que tener, obviamente no tienen que tener. Hola Oscar Os Oficial, gracias Mire por estar acá. Estoy hablando de cosas de cocina, chicos, perdonen que estoy dando ahí. No sé si a alguno no le di moderador, ahí voy dando chicos, recuerden eso. Pueden usar bolsitas para el freezer. Las bolsas para freezer no van a contaminar si son bolsas verdaderamente para freezer. Ahora una bolsa de plástico, de polietileno, no va en el freezer, chicos. Recuerden eso, no mezclen cosas. Si ustedes ponen una bolsa que es para freezer y le prenden fuego con un encendedor o con una cerilla, ¿cómo es que se llama? Una cerilla, un fósforo. Ustedes se lo acercan y eso se prende, se chucharra todo y se prende fuego mal, se achucharra todo. Eso es plástico. Se tiene que quemar como si fuera un papel, y no tiene que hacer todo eso que hace un plástico. Si ustedes, para saber si verdaderamente esa bolsa que van a utilizar es buena o no, tienen que saber, chicos, cuando ustedes van a comprar miel, tienen que saber si la miel es orgánica o es cualquier porquería que la hicieron con cualquier cosa y es cualquier porquería, cualquier basura que le están vendiendo, chicos, que no le vendan cualquier cosa. Porque hay gente muy avivada que te agarra la miel, te la va cortando, te la va a agarrar, le añade azúcar, le añade un montón de cosas. Vos rápidamente agarrás un tarrito chiquito, piato. Tú y mi hijo me confunden con los horarios de 18, 20, 16 horas. A mí, díganme, a las 6 de la tarde serían mis 6 de la tarde acá en Argentina. Ahora son las 8:19. Sería las 6 de la tarde de Argentina el en vivo. Y duraría más o menos aproximadamente 30 minutos, más o menos lo que estemos hablando. Bueno, chicos, entonces, para no irnos de tema, estábamos hablando de las bolsas de freezer. ¿Es preferible utilizar una bolsa de freezer a utilizar un tupper? Sí, chicos, porque ante la duda que ese tupper no sirva, utilizó una bolsa de freezer. Salen económicas, chicos, la compré en el supermercado. Es una cosa que no te sale nada y tenés la seguridad de que eso va a ser para el freezer. Utilicen separadores para freezer. Una me dijo, se me pegó lo de abajo con lo de arriba y le puse el separador igual. Tienen que poner doble hoja separadora para que no se te peguen. Doble hoja separadores entre cosa y cosa que ustedes van guardando. Porque vos tenés tu ración que decís, para este día voy a tener esta ración y la tengo que separar. Doble hoja, por favor. Doble hoja para separar las cosas.
porque no la vas a poder despegar ni a palo. No va a poder despegar una cosa si hay una hoja sola. Doble lámina de separadores, por favor, entre ración y ración que vos querés guardar, por ejemplo, de carne o de pollo o lo de que vos disponga. Recuerden que hay distintos modos de guardar las cosas según el freezer. Hay freezer que aguantan más, que estamos hablando que son los que tienen frío, que no es seco, y estamos hablando del que viene con el no frost, y eso dura menos, no duran más. Que no le vendan un buzón. Que no le vendan ningún buzón, chicos. Ustedes lo pueden comprobar en su casa poniendo los dos freezer andando y van a ver una cosa y van a ver lo otro. Trabajan completamente distinto, uno cíclico y el otro es no frost. Y te va a salir mucho más caro porque si se te rompe el no frost, que es muy seguro que se te rompa, te la voy a decir cuánto te va a costar. Porque te toca un técnico que sea un técnico que no tenga buena predisposición para con el cliente y te va a decir cualquier verdura, te va a decir cualquier cosa y se la va a llevar y dice, no, me la tengo que llevar, se te rompió el motor, se te rompió todo, se te rompió, y cuando vos le decís, no, escúchame, ¿qué estás diciendo? Porque el motor anda perfecto, soy técnico, perdóname, el relé está perfecto, esto está perfecto, el otro está perfecto. Entonces, si vos tenés una idea, no te pueden pasar por arriba. Yo cuando veo que me pasan por arriba, ya está, ya digo, esto no sirve y recomiendo a los demás no hacerlo. Llamar a alguien que te está estafando, chicos, no. Anda a estafar a tu hermana, no me estafé a mí. Porque chicos, nosotros no tenemos para gastar un montón de dinero. Nosotros estamos haciendo economía acá. Estamos ayudando a los demás que quieren hacer economía en el hogar. ¿Cómo poder hacer la economía del hogar? Y chicos, agarrar y empezar a rotular los alimentos, poder separar los alimentos, poder almacenarlos, poder saber con qué frío almacenarlos, en qué posición poner el termostato del freezer o de la heladera o el congelador o el refrigerador o lo que usted le diga. Saber en qué número va según cada uno. No lo pongan nunca al máximo de todo porque lo único que va a estar haciendo es gastando luz y se te va a hacer escarcha. Vos tenés que saber controlar cuál es el frío de tu freezer. En qué número es la condición exacta que va a andar tu freezer. El mío casi siempre en el 3. Casi siempre los freezer en el 3 y si es mucho en el 2. Y como mínimo te tiene que tardar 6 meses para que descongeles, o 4 cuanto mucho, si es de los que hacen hielo. No tiene que hacer un sobrehielo porque el sobrecongelado de hielo y escarcha te perjudica también la serpentina, o sea, el evaporador que está dentro de donde está congelando. Entonces eso es todo un combo, chicos. Saber usar el freezer, saber guardar el freezer, saber estacionar las cosas en el freezer, eso es muy importante, chicos, porque muchos en YouTube te brindan un manual de cómo guardar las cosas en el freezer y no saben, no lo digo ahí por alguien que hace poco hizo una cosa y la hizo muy bien, pero hay grandes que están diciendo cosas, chicos, que no tienen nada que ver porque no son técnico electrónico, no saben cómo configuran las cosas, cómo están funcionando. Ustedes tienen que saber cómo está funcionando un electrodoméstico para sacarle el mayor rédito posible. Si sirve más una cocina, si sirve más una cocina de inducción, si sirve más una cocina eléctrica, una anafe eléctrico, si sirve más una anafe de inducción, si sirve más una anafe de gas, o sirve más un microondas, chicos, que gasta 700 watts y en 4 minutos tenés unas manzanas hechas espectaculares y hasta podés hacer una torta espectacular en el microondas en 6 minutos. Según la capacidad. ¿Conviene comprar un microondas grande? No, chicos, no compren microondas grande. Porque ¿para qué? ¿Qué va a poner? ¿Un pavo adentro del microondas? No. El microondas chico, cuanto más chico mejor.
menos cavidad donde irradiar, porque recuerden que las microondas no son super microondas, son microondas simples. ¿Rebotan en las paredes? Sí. Rebotan en todas las paredes y casi siempre en los contornos del microondas, no en el centro. Después de los contornos va hacia el centro. Y recuerden que la comida se hace de adentro para afuera y tienen que dejarle el tiempo de... Tiene un tiempo la comida de reposo de 10 minutos como mínimo, porque ese mismo calor de fricción molecular sigue cocinando la comida. No es que la cocina porque hay microondas y me va a irradiar, no, no. Esas moléculas siguen fricción, como si vos ponés arriba de la llama de la cocina, ponés saludito, dice Oscar, ay, gracias Oscar. Si vos ponés arriba la llama de la cocina, es la misma situación, chicos. La misma situación es con la llama de una cocina. Vos ponés arriba la llama de la cocina y las cosas empiezan a ebullición, empieza a movilizarse todo. Ahí también la fricción molecular empieza a calentar la comida. ¿Por qué es lógicamente saludable el microondas? Y porque lo utilizan hasta en los hospitales, chicos. ¿Hay alguna comprobación de que queda microondas en algún lado? No, porque no es ionizante. Es lo mismo que la onda de la radio, que la televisión, que cualquier cosa. Es no ionizante, chicos. ¿Hay peligro con abrir la puerta? Y chicos, si quieren apretar el botón parar, y obviamente, antes venía que se oprimía primero el gatillo de abrir la puerta y cuando vos oprimías el gatillo de abrir la puerta ya se paraba el microondas, entonces después abría la puerta. Muchos abren la puerta del microondas sin pararlo y se para automáticamente. Tiene una derivación de toda la tensión del microondas que alimenta el tubo magnetrón en el momento, chicos. Apenas vos abriste la puerta, ya hizo ¡tac! Ya se fue toda masa, se fue toda la energía del microondas. O sea que bueno, chicos, usted igual paren el microondas antes de abrir la puerta, pero eso no tiene nada que ver, porque lo escuchaba en una cosa de televisión, hasta gente que experimenta han puesto microondas mirando para otro lado con la puerta del microondas abierta que están rotos y siguen funcionando. Y chicos, no es nada del otro, no es una cosa que te va a venir una radiación nuclear ni nada. Para otro lado estoy diciendo, eso no quiere decir que yo avale eso no lo tiene que hacer nadie. El microondas lo puede manipular, la reparación solamente alguien que es técnico, no otra persona. Y abierto jamás. Abrir la puerta del microondas porque esa caja contiene el disparador que es el tubo magnetrón. Es una cosa chiquita, chicos, que emite la radiación de la microondas y la dirige solamente para un lado. Por eso está el carrusel, y el carrusel nunca tiene que dejar de girar, chicos. Si el carrusel no gira, hay un motor que va abajo del carrusel y por eso no gira el carrusel del microondas. Tiene que girar siempre, es la mejor combinación para cocinar, sí, chicos. Y si quieren dorar algo y tiene grill, le pueden poner el grill. Bueno, chicos, entonces hasta acá quedamos. Gracias mil a quien donó y Juan y San Juan, mil gracias, gracias Sally, gracias Tierra y Lombrices, gracias Oscar Oso Oficial. Ahí voy sacando, como dice Alicia, si la miras, dice, sí, Ali está ahí, yo te agradezco. Igual no doy moderadores, chicos, porque no voy a dar moderadores, voy a hablar solamente de los, ahí le saco a Oscar. Solamente voy a hablar de cosas que sean de cosas culinarias. Chicos, ¿cómo hacen en los demás canales? Hablen un poco de cosas culinarias, cosas que hacen a las cosas de cocina, porque este canal es de cocina, y cómo poder abaratar costos, cómo poder ahorrar mucha plata, cómo ahorrar energía, cómo economizar, cómo ahorrar en no seguir gastando un montón, porque vos tenés que seguir comprando, tenés que seguir gastando de gusto. Al final, comprar barato, comprar caro, y más vale compro barato, que sea bueno, y no caro, que no la voy a poder volver a comprar después. O me va a salir un dinero de $3.000, no puedo gastar en una heladera. Chao, simple, ya está. De 3 puertas, ¿para qué la quiero? Bueno, chicos, le agradezco un montón, le mando un beso grande. Ya saben que va a ser lunes y sábados, 6 horas, hora de Argentina de la tarde, PM.
6 horas PM de Argentina vamos a hacer en vivos explicando todo esto. Voy a ver si puedo arreglar un poco el tema de ambiente, porque me dieron muchos tips para hacer una buena preparación de en vivo. Pero chicos, si yo no tengo una cámara top, yo no puedo hacer una en vivo top. Así que bueno, esto es lo que tengo. No voy a gastar más plata porque no puedo. Bueno, le agradezco muchísimo. Cuando pueda lo haré, chicos, todo a su tiempo. Le agradezco un montón. Sí, Piato, es un fastidio estar limpiando el freezer. Se escarcha, ese es el único punto negativo. No, chicos, ¿por qué? Porque ustedes van consumiendo y van comiendo, van consumiendo los alimentos del freezer. Y cuando ustedes no lo dejan congelar tanto, porque le bajan la potencia, porque no tiene que estar a pura potencia el freezer, tiene que estar un poco más suave, lo van a poder hacer. Porque no es lo mismo que se derrita una escarcha chiquita, que se derrita un montón de hielo, que aparte no le podés pasar pala ni nada, porque el que es con caño embutido no lo podés tocar porque le llegas a romper un evaporador de adentro interno y adiós. Así que chicos, no le den con todo a, un, a una caja de freezer, porque adentro está el evaporador y van a romper el evaporador de gusto. No hagan eso. Pueden pasar lo poco que le queda de un freezer al otro si tienen dos, o del freezer a la heladera, y limpian el freezer. Lo dejan descongelar tranquilamente. Para eso está, chicos. Bueno, les mando un beso grande, un gran abrazo a todos, los quiero mucho. Bye, 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 bye.